estuvo junto con nosotros en un primer entrenamiento ya hace muchos años aquí en Alfa. El padre Rafael estudió filosofía y teología en Roma y fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre del 2009. Él es un apasionado de la Sagrada Escritura y siempre se ha dedicado a un ministerio de evangelización de jóvenes. Siempre ha trabajado con jóvenes y adolescentes y él tiene un alma muy juvenil, cosa que le ha hecho investigar y meterse en diferentes metodologías y formas de atraer a la gente, y eso es muy interesante. Ha trabajado en diferentes grupos eclesiales, dirige actualmente dentro del Reino Christi en el gobierno provincial de aquí, de la congregación aquí en México, y dirige el apostolado de Formar Apóstoles. Es una herramienta que ahorita les vamos a presentar y que es una forma sencilla, amena, intencional, que es una palabra que oímos mucho en Alfa, que nos permite precisamente ir a buscar a esa persona, ¿no? Ir a tocar puertas y siempre tener esa sensibilidad de que tenemos que estar a través de esa cercanía, hablando de Jesús, hablando de Dios. A mí me da mucho gusto porque el padre Rafael ha tenido esa conciencia de trabajar en este momento específico con parroquias también. Es uno de los temas importantes. Al ser de la Legión, no crean que él nada más trabaja para el movimiento Regnum Christi o solo para movimientos, sino ha marcado esta herramienta para trabajar en las parroquias, y de eso queremos hablar, de cómo hacer esa conexión, ese puente entre lo que estamos haciendo en Alfa y lo que en la parroquia estamos deseando, que es que llegue gente apóstol a trabajar con nosotros. Entonces, pues queremos darle la más cordial bienvenida, Padre Rafael, y si quieres, con mucho gusto te paso el micrófono y dejo de compartir mi pantalla para que empecemos, si les parece bien, esta reunión. Buenísimo, Pablo. Gracias. Y qué gusto estar aquí compartiéndoles algo de lo que he aprendido en estos años. Lo que les voy a compartir es pues un poco de mi camino, del camino que yo he ido siguiendo estos años también en la nueva evangelización. Obviamente, en este camino es importantísimo Alfa, que aprendí, me formé con Alfa hace, pues, ¿qué será? Hace 12, 13 años. Y siempre me ha ayudado mucho pues para mi trabajo con los jóvenes, ¿no? Y quisiera comentarles cuál es el camino que he seguido, porque puede haber algunas cosas que, compartiéndolo con ustedes, especialmente con mis hermanos sacerdotes, pues todos le estamos buscando, ¿no? Todos estamos viendo cómo hacerle para poder, pues para poder llegar mejor a los jóvenes, a las parejas, a las familias. Y este camino, este es un camino que he ido recorriendo desde hace ya 10 años, ¿no? Aprendiendo, preguntando, yendo a ver experiencias en oración. Y entonces, pues, eso es lo que les quiero compartir. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos poquito a poco repasando esto. Entonces, ¿qué es hoy Formar Apóstoles? Yo les voy a contar cómo nació, pero ¿qué es hoy Formar Apóstoles? Formar Apóstoles es ya un apostolado que impulsa esa acción misionera de la nueva evangelización en centros educativos y parroquias. Cuando hablo de la acción misionera, pues sabemos que el directorio para la catequesis habla de 3 acciones en el proceso evangelizador: la acción misionera, la acción catequético-iniciatoria y la acción pastoral. Entonces, este apostolado se encuentra especialmente ahí en la acción misionera. Es un apostolado que llevamos 9 años de investigación. Okay. Empezamos dando talleres presenciales y la pandemia pues nos hizo ya hacer los talleres online, que ha sido una maravilla, ha sido una bendición, porque pues he podido conocer personas de muchísimos países y está la verdad bastante bonito. Hay 15 instituciones participando entre centros educativos, parroquias, estamos en 17 países, hemos entrenado ya a más de 1,800 apóstoles y contamos con 8 entrenadores certificados. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en Formar Apóstoles? Todo empieza, y eso lo vamos, y eso es algo que tenemos que tener muy claro.
Todo empieza con el mandato misionero de Cristo. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Fue un momento solemne, con todo su poder, con toda su autoridad. El momento en que asciende a los cielos dice, vayan y hagan discípulos. Y la pregunta siempre para mí, y creo que para todos tiene que ser, ¿estoy haciendo discípulos? ¿Qué es un discípulo? El apóstol es un discípulo que hace discípulos realmente, ¿no? Es un discípulo que recibió el mandato de ser enviado. Por lo tanto, nuestra misión son esas 5 palabras: hacer discípulos que hagan discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante los talleres presenciales y online. Lo hacemos a través de plataformas digitales. Tenemos Instagram, Facebook, tenemos Telegram, varias plataformas, y estamos comenzando en esto, a dar asesorías a centros educativos y parroquias. Entonces, yo les invito a conocer un poquito los materiales que tenemos en el sitio de internet. Pueden descargar un ebook de regalo que está ahí para todos ustedes, y pueden seguirnos en las redes sociales. Bien, pues entonces vamos a entrar en materia ya un poquito que me presenté, y les voy a pedir una cosa: si pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Vamos a tener luego un tiempo en pequeños grupos de compartir, porque creo que lo más rico puede ser ver cuáles herramientas conocen ustedes justo para que estos bautizados, estos laicos puedan salir, ser una iglesia en salida, qué metodologías, libros, cursos, y eso lo vamos a hacer en pequeños grupos. Y al final vamos a tener un momento para de preguntas y respuestas al final juntos. Entonces, si dejan sus preguntas en el chat, funciona. Bueno, ¿por qué nace Formar Apóstoles? ¿Cuáles son los problemas a los que yo me enfrentaba? Bueno, como todos ustedes, uno organiza actividades buenas y organiza actividades malas. Y yo voy a hablar sobre todo de mi experiencia con los jóvenes, aunque esto lo hemos aplicado ya con muchísimos adultos, matrimonios. Uno organiza sus actividades, y que es en la Jornada Mundial de la Juventud y el retiro querigmático y Emaús. De hecho, ayer falleció la fundadora de los retiros Emaús, Mirna Gallagher, me parece que se va en Estados Unidos. Organiza sus retiros y hay un montón de gente ahí participando, misiones de Semana Santa, y tenemos a muchísimas personas por ahí. Y al final, en nuestro grupo, en nuestro día a día, pues ya no están, y no nos volvemos a ver. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasaba muchísimo, y era una tristeza, porque uno prepara luego sus retiros, sus clases, la formación, y entonces dice, ¿cómo hago? Uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que estará pasando? ¿Por qué vienen siempre a todo eso y no se me quedan al final, ¿no? Nosotros estuvimos haciendo muchísimo un retiro de conversión que se llama Search, y venían muchísimos jóvenes, y luego al final, en el día a día, que si la hora eucarística, pues ya no regresaban. Yo quisiera pedirle ahorita a Hanna, que es la coordinadora general de Formar Apóstoles. Ella está aquí. Hanna me ha tenido que soportar varios años. Ella era la coordinadora de Search. Hanna, ¿nos puedes contar un poquito qué es lo que nos pasaba en Search? Claro que sí, padre, muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues, como les dijo el padre, mi nombre es Hanna y yo soy la coordinadora general de Formar Apóstoles. Sí, lo he tenido que soportar varios años a través de varios proyectos. Y tal como él decía, en nuestra sección, en la Ciudad Sur, nosotros buscábamos pues distintas actividades para atraer a los jóvenes, y entre esas actividades nos topamos con un retiro querigmático, que incluso nosotros nos referíamos a él. ¿Sí? Y nosotros nos referíamos a él como un retiro de conversión, porque nosotros veíamos milagros, ¿no? Entraban los jóvenes el viernes y hasta lo que decíamos era que salían con otra cara, salían transformados después de este fin de semana, después de haber experimentado el amor de Dios tan intensamente. Sin embargo, los invitábamos a diferentes actividades para tratar de pues, dar seguimiento a este encuentro con Dios, que se mantuvieran en la sección, e intentábamos muchas cosas. Intentamos varias conferencias, intentamos más actividades querigmáticas, intentábamos traer conferencistas padrísimos, y nunca encontramos algo que fuera exitoso. Los jóvenes
dejaban de venir porque no tenían tiempo para las actividades, porque coincidían con sus clases, dejaban de venir porque no les interesaba, dejaban de venir porque no les gustaba el ambiente, dejaban de venir porque nuestras actividades no respondían a sus preguntas. Y realmente, a pesar de que salían 90, incluso hasta 100 jóvenes con la llama encendida ese domingo después del retiro, a las pocas semanas, a los meses, quedaban 2 o 3 en la sección. Eso fue un poco nuestra experiencia con Search. Efectivamente, Hanna, gracias. Y es algo que a uno le duele, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y dónde están todas estas personas, no? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Entonces, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice, ¿no?, que el tiempo es superior al espacio. A veces buscamos llenar espacios, llenar el retiro, llenar esto, pero ¿cómo hago para detonar procesos? O el mismo directorio, es bellísimo lo que dice el directorio para la catequesis. Evangelizar no significa ocupar un territorio, ¿no?, que vengan al curso alfa, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga significado, ¿no? Entonces, estamos como Descartes, ¿no? El problema del puente. ¿Cómo es? Pero nuestro problema del puente es cómo hacer el puente entre la actividad excelente y mi grupo parroquial. ¿Cómo logro eso, no? Dicho de otra manera, mi grupo parroquial, ya sea adultos o jóvenes, tiene una dinámica increíble y yo quiero invitar a nuevos jóvenes o nuevos matrimonios que están muy verdes y su cultura actual no está ni de cerca del grupo parroquial. Entonces, uno tiene ya algo exitoso y la pregunta es, ¿cómo construyo los escalones anteriores? ¿No? ¿Cómo voy construyendo esos escalones? Y a mí me pasaba mucho, estoy un poquito compartiéndoles los problemas que me encontraba y no tenía respuesta, ¿no? Nosotros en mi congregación trabajamos mucho en colegios y universidades, ¿no? Y veíamos, es que después de tantos años de clase de religión, ¿por qué al final no salimos con un alumno que sea un cristiano auténtico, comprometido en su parroquia, comprometido por la sociedad? ¿Por qué no basta la clase de religión? Y una pregunta más fuerte en las universidades, ¿qué es esto de convertirse? ¿Y cómo puedo ayudar a una persona a convertirse siendo algo tan sagrado, algo tan, pues algo de Dios? O sea, solo Dios puede convertir a alguien, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, pues, empezar a, como todos ustedes, ¿no? Los que están aquí, a conocer. Y entonces, conocí Alfa, ahí está el logo antiguo, ¿no? De hace 1000 años. Está todo lo de Pepe Prado, increíble. El directorio general para catequesis anterior, el del 97, nos ayudó muchísimo. El de Forming Intentional Disciples, el de discípulos intencionales, muy bueno. Conocí Focus. Focus son estos jóvenes en Estados Unidos que después de graduarse van 2 años a trabajar en universidades y tienen una metodología increíble para evangelizar ahí uno a uno. Aparecida nos ha dado muchísimo. El N, no sé si lo conozcan, pero son unos encuentros de nueva evangelización que se realizaron en España varios años. Los mismos Emaús, FETA, Evangelii Gaudium. Entonces, empezamos a entrenarnos con todo esto, con estos jóvenes, nos empezamos a entrenar y empezamos a aplicar esto en los retiros, en las misiones, en actividades que teníamos. Y nos fuimos dando cuenta que la iglesia ya lo tiene, no hay que inventar nada, no hay que inventar nada. Basta con regresar a entender cuál fue el método que siguió Jesús, el método de Cristo. Y entonces así fue como hace 3 años dimos el primer taller de formar apóstoles y lo que queríamos sencillamente era entender cuáles eran esos 3 elementos del método evangelizador de Cristo. Cristo se marcó un propósito, hacer discípulos, a través de un plan, el proceso evangelizador de la iglesia, como está descrito en el decreto de oyentes, en Evangelii Nuntiandi, como a lo largo de toda la tradición de la iglesia ha ido llevando a cabo, y a través de un principio, que es el que vamos a ver ahorita al ratito. Entonces,
quiero compartirles 3 ideas sencillas para que a lo mejor alguna de estas la puedas aplicar si te sirve en tu pastoral y que a lo mejor después en los pequeños grupos vean estas 3 ideas que son de la iglesia, son de Cristo, porque las encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios, no es nada nuevo. La evangelización es eso, es regresar a entender qué hizo Jesús, qué hicieron los apóstoles. Y bueno, y que esto pues, sirva de alguna manera. Primera idea que quiero compartirles: las conversiones no son en masa, son un corazón a la vez. Las conversiones no son en masa, son un corazón a la vez. Y eso a veces no, eso puede resultar obvio, ¿no? Pero necesitamos ir haciendo una transición desde la evangelización masiva, de llenar auditorios, llenar retiros. No estoy diciendo que no se haga, sino complementar eso con la evangelización 1 a 1. Y esto les puede ayudar muchísimo en los números 127 a 128 de Evangelii Gaudium, que iré mencionando, porque ahí el Papa Francisco nos va dejando algunas ideas muy claras sobre este principio persona a persona. Él lo llama así. Y nosotros ponemos una mano para recordar que se trata de evangelizar a pocos, teniendo una relación personal con ellos y yendo en profundidad. Así lo tratamos de recordar. Pocos, relación personal y en profundidad. Pocos, relación personal y en profundidad. Entonces, se trata de que ya no tanto decir, bueno, vengan todos a la plática de Adviento del Padre Rafa, y entonces así nos encontramos con los participantes felices de la vida y el Padre Rafa ahí hablando 1000 horas. Se trata de hacer un poquito menos esto y hacer un poquito más esto. Y esto se puede hacer en un café, en una sala de espera, en el bus, cuando yo voy a mi trabajo. Yo lo puedo hacer en un break de mi oficina, lo puedo hacer entre clases. Hay un joven que me decía el otro día que él está buscando los miércoles, él estudia en la universidad, y en los breaks, y ahorita en la pandemia, en los breaks, él decía, los miércoles son para ser discípulos. Entonces, cada break lo iba llenando con alguien y siempre decía, uy, llegó el miércoles, no tengo a nadie. Entonces, buscaba a esas personas para ir compartiendo. ¿Y por qué es importante? Y esto lo dice mucho Pepe Prado. Jesucristo escogió este método persona a persona y lo aplicó hasta el fondo. En los evangelios, los estudiosos han visto que Jesucristo aparece unas 17 veces predicando a multitudes, pero aparece unas más de 46 veces con sus 12, con sus 3, con 1, ¿no? En persona a persona. Y si lo vemos de esa manera, Jesucristo escogió a 12 para estar con ellos 3 años. Es como si, proporcionalmente es como si hubiera escogido 4 al año. Es como si hubiera estado con 1 cada 3 meses. Y era Dios. Y entonces, cuando yo pensaba, bueno, yo, Padre Rafa, trato de llenar retiros y trato de, ¿no? Y pongo también a los jóvenes con los que trabajo enfrente de grupos enormes. Y ¿no será que eso está bien, pero no será que me está faltando algo? Y esto lo dice lo dice el Evangelio de Marcos, porque luego me dicen, Padre, es que ¿cómo crees, no? Jesucristo se daba a todos, eso es elitismo, eso no sé qué. No, pero a ver, mira lo que dice el Evangelio de Marcos. Al salir de allí atravesaron Galilea y Jesús no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, este principio persona a persona, pues lo aplicó Jesucristo, lo vivió Juan, con Policarpo, Ignacio, Pedro, con Clemente y Marcos, Pablo, con Timoteo y Tito. De hecho, se celebra el día siguiente de su conversión, ¿no? Están tan unidos y le dicen sus cartas, mi hijo queridísimo a Timoteo, ¿no? Son relaciones que se van haciendo, pero son relaciones que se van haciendo, pues no para quedarnos en pocos, sino son relaciones que se van haciendo justo para poder llegar a muchos, ¿no? Pocos, relación personal y profundidad. Juan Pablo II desarrolló teología del cuerpo con esos pocos que ha llegado a muchísimas personas. Entonces,
me llama mucho la atención que esto desde Pablo VI está presente, ¿no? En Evangelio Nunciandi decía que en esa proclamación colectiva no se nos olvide la validez e importancia de ese principio persona a persona con el que podemos llegar a muchísimas personas, a muchísimas partes del mundo. Yo creo que si cada uno es entrenado en este método de evangelizar uno a uno, y cada año va con 2 y luego otros 2 y luego otros 2, al final lo que va a suceder y lo que yo estoy viendo y lo que estamos viendo que está sucediendo es que cada uno es conocido, cada uno es amado y cada uno es atendido. Y entonces ya no hay personas que se sienten anónimas en una asamblea, sino que son personas que alguien sabe mi nombre y si no voy, alguien me llama. Todo esto no es fácil porque implica un cambio de cultura del que podemos hablar también en otra ocasión. Necesitamos ser expertos en cómo cambiar la cultura, un change management, ¿ok? Pero bueno, así se empezó a hacer, así lo hizo Cristo y yo lo que estoy viendo es que si nosotros lo empezamos a hacer y en concreto lo estoy viendo aplicado en los colegios en los que trabajo y en las universidades, si enseñamos a los laicos a empezar a trabajar persona a persona, esto pueda dar mucho fruto. Segunda idea, porque lo importante es que luego nos vayamos a platicar. Debemos entrenarnos para anunciar el querigma persona a persona. Entonces, si tú me preguntas, bueno, padre, ¿qué es lo que le enseñas a los jóvenes, ¿no? A los adultos con los que trabajas? Yo creo que la importancia del querigma, o sea, nunca nos vamos a cansar de hablar del querigma porque, y sobre todo en estos años hemos redescubierto su importancia. Es magnífico la manera como Alfa nos enseña una manera de trabajar el querigma. El Papa Juan Pablo II decía eso, sería un error catequizar sin haber evangelizado previamente, como lo sería igualmente evangelizar no atendiendo luego al modo suficiente a la instrucción recibida. Sabemos que evangelización es todo el proceso, ahorita lo llamamos así, ¿no? Pero San Juan Pablo II se refería al momento del primer anuncio, ¿no? En número 128 de Evangelii Gaudium nos da un esquema de cómo puede ser un diálogo persona a persona, un diálogo misionero. Él dice ahí que tengamos primero un momento de escucha y diálogo, luego un momento de presentar la palabra, luego un momento del anuncio del querigma y luego una breve oración. Y esto lo podemos hacer perfectamente con alejados, ¿sí? Con las personas alejadas de la fe, con los indiferentes, con los curiosos, con los buscadores. Pero atención, para esto necesitamos entrenar a los laicos y nosotros mismos. Yo estoy tratando de tener siempre, todas las semanas, y con mi equipo tenemos un momento de revisión semanal, cómo vas con esos 2 o 3 alejados, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos solemos enfocar mucho en las ovejas del rebaño, pero en la perdida nos cuesta porque ya nos copa pues todas las cuestiones económicas de la parroquia, los pleitos que hay que resolver y todo eso. Si no nos ponemos intencionalmente, nosotros sacerdotes, necesito tener periódicamente el trato con 1, 2, 3 alejados. Cuando lo hablemos, no va a ser creíble lo que estamos diciendo y tampoco le vamos a saber en el fondo, ¿no? Entonces, por eso yo puse al inicio, necesitamos entrenarnos en esto, ¿no? En este compartir el querigma. Bueno, voy a este punto 3, que dice el Papa a ver, perdón, aquí, el anuncio del querigma, ¿ok? El querigma lo usamos mucho en nuestras predicaciones, para armar una excelente homilía, para armar un retiro querigmático, pero también el querigma con esos 6 temas clásicos: Dios me ama, el pecado me impide mi relación con Dios, Cristo Salvador restituyó mi relación con Dios, conversión, fe, renuncia, señorío, los regalos que Cristo me da, el Espíritu Santo y la Eucaristía, y al final la iglesia como mi comunidad para perseverar. También sirven esos temas para entrenarnos y que sean como unos carriles. ¿Cómo yo voy llevando a una persona sedienta de Dios, un buscador, cómo lo voy llevando a tener una relación con Dios? Los primeros 3 elementos son convicciones que la persona necesita tener en su corazón. Los últimos 3 son acciones que hace. A lo mejor esto puede durar 1 mes, 2 meses, 4 meses.
pero ya es una herramienta que podemos utilizar y que es muy útil. Yo quiero pedirle un momentito a nuestra queridísima Mónica Plata, ella es la coordinadora para México de Formar Apóstoles, porque ella está haciendo un doctorado casi, digo yo, en querigma persona a persona, porque ha tenido unas experiencias bellísimas. Y si nos cuentas una, Moni. Claro que sí, padre. Hola, buenos días a todos, qué gusto conocerlos. Sí, pues miren, mi experiencia estos últimos meses, lo primerito que he aprendido es que sí se pueden hacer discípulos a través de medios virtuales, ¿ok? Eso de que la pandemia nos vino a frenar es mentira, sí se puede. Y nosotros lo hemos experimentado y ahí vamos poco a poco. Lo segundo que les quiero comentar es que ahorita estoy con una persona, se llama Diana. Ella me buscó porque estaba buscando un grupo parroquial, un movimiento, una comunidad, donde ella pudiera aprender un poquito más de su fe. Y yo lo que le propuse fue que primero, antes de yo meterla a un grupo, canalizarla con un grupo, fue que le dije, te propongo que nos veamos 4 veces antes de que yo te pueda canalizar a un grupo. Y en una de estas conversaciones, yo me empecé a dar cuenta de que su fe era muy, muy, muy básica. O sea, apenas si conocía la iglesia, apenas si conocía a Dios. Y entonces, como que empezamos a platicar, y en una conversación, ella me empezó a decir, me dijo, oye, Moni, es que yo siento que soy una persona súper especial para Dios. Yo siento que Dios me ha buscado tanto en todos los momentos de mi vida y ahí está, pero yo no lo conozco. Nunca he tenido a nadie que me explique quién es, que me cuente cómo es Dios, ¿no? Y yo empecé ahí, dije, esta es mi oportunidad. Primer tema del querigma, Dios te ama, ¿no? Y entonces en esta conversación, persona a persona que estábamos teniendo ella y yo, le dije, Diana, a ver, vamos a platicar del amor de Dios. O sea, de verdad, Dios es el que más te ama en todo el universo. Y su amor no tiene letras chiquitas de contrato, no tiene fecha de caducidad, es desbordante y te ama por solo existir, por solo existir. Y empezamos a hablar del amor de Dios que Dios le tenía a ella. Y después surgió algo bien interesante porque ella me decía, ok, como que ya entiendo esta parte de que sí, Dios me ama y no importa lo que haga. Y me dice, Moni, pero yo siento que hay algo en mi corazón que me está pesando muchísimo y que no me deja dar ese paso para tener una relación personal con Él. Y entonces le dije, bueno, ¿y hace cuánto que no te confiesas? Y me dice, no, pues tengo años en pecado, años que no me confieso. Y entonces empezamos a hablar de cómo el pecado era esta barrera para que la gracia de Dios y el amor de Dios impregnara en su corazón, ¿no? Entonces empezamos a hablar del pecado, segundo tema del querigma. La tercera lección que yo me llevé es que de verdad el querigma es tan sencillo y se da tan sencillo en una relación persona a persona y de verdad que el Espíritu Santo hace que su gracia, o sea, se impregne en la otra persona. Entonces, como decía el padre, no estoy haciendo un doctorado en querigma, pero creo que es un anuncio que tenemos que estar constantemente diciendo en todas nuestras conversaciones, en nuestros discursos, hasta con nuestro testimonio podemos anunciar el querigma. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Sí se puede hacer discípulos en pandemia, así que mucho ánimo. Bien, gracias, Moni. Bueno, pues es eso, ¿no? Yo creo que si nos entrenamos más, todos, ¿verdad? En cómo ayudarnos de todas estas herramientas y usarlas al día a día, o sea, que sea algo diario, no cabe duda que vamos a impulsar mucho esa salida misionera de nuestras parroquias, ¿no? Bueno, última idea. ¿Cuál es el puente? Entonces uno pregunta, bueno, ¿cuál es el puente que podemos usar entre mis actividades y mis grupos parroquiales, los distintos grupos parroquiales que tengo, ¿no? ¿Cómo hago para que después de Alfa, que esto nosotros vivimos mucho, qué necesita existir para que desde Alfa las personas pasen al grupo ya parroquial? Una cosa que sucede mucho es que cuando las personas, bueno, ya quieren empezar a participar, a veces los meto en el grupo y el grupo está tan avanzado que la persona como que medio se ahoga, ¿no? Y ya como el grupo es de católicos comprometidos,
a lo mejor esa persona faltó y nadie le marcó, porque pues es que no pasa nada, todos estamos comprometidos con Cristo, ¿no? No hace falta que te llamen. Y esta persona ya no viene. Entonces, es como si yo quisiera aprender a nadar y los meto, o quiero enseñar a nadar a alguien y lo meto a la parte honda de la alberca y se me ahoga. Necesitamos, nuestra alberca necesita una parte llana. Tómenle ahí un screenshot a este. Necesitamos construir una parte llanita para nuestra alberca, para que las personas no se ahoguen. Y yo creo que justamente los 7 pasos del proceso evangelizador, como nos los va explicando el decreto Agentes y eso, ¿no? En la tradición de la iglesia, esta parte aquí de acompañar a la conversión es en la que necesitamos hacer mucho más hincapié, ¿no? Necesitamos ir acompañando a la conversión, que yo, de lo que he estado estudiando a sugerencia del director para catequesis, toda esta parte del catecumenado tenía ese sentido. El padrino te iba acompañando poco a poco para que tú pudieras ir estableciendo relaciones con otras personas. Creo que en nuestra situación actual, con tanto, como dice Catequesis Tradende, con tanto cuasi catecúmeno, que es aquel que fue el bautizado, que la verdad recibió una formación fatal, necesitamos rescatar este elemento de un acompañamiento a la conversión. Y este acompañamiento es como una barca que tiene 2 remos. Uno es el diálogo persona a persona, del que ya les hablamos, del que les habló Moni. Y el otro es la pequeña comunidad, no la gran comunidad que yo ya tengo armada en la parroquia, en la cual las personas reciben la catequesis, pueden desarrollar y vivir a plenitud sus carismas. No, hablo de esta pequeñita comunidad de 2 o 3 personas que yo puedo hacer en cualquier lugar, que yo tengo que acostumbrarme a hacer cuando yo me voy al cafecito con las amigas en la mañana, cuando me veo con mis amigos el martes en la noche, voy a jugar dominó, pero a lo mejor nos vemos unos minutos antes con 2 o 3, es que no hace falta más. O sea, la mayor manifestación de la gloria de Cristo en esta tierra fue con 3 personas, fue la transfiguración en el Tabor. Todavía una pequeña comunidad de 4. Si yo puedo entrenarnos y entrenar a los laicos a hacer estas pequeñas comunidades, seguramente voy a ir viendo un acompañamiento mucho más ágil de esas personas que van llegando. ¿Y por qué es importante una pequeña comunidad? Primero, porque se puede convocar en cualquier momento, en cualquier break de trabajo. Un apóstol puede juntar a 2 personas y es muy, muy sencillo. No necesita, es que no han llegado todos los del grupo, somos solo 8, somos 12, no podemos empezar porque no han llegado todos. No, con 3 personas se puede, con 4. Una pequeña comunidad de este estilo es fácil de guiar y entonces todo el mundo puede con una Biblia y con una hojita, con una guía, todo el mundo puede guiar una comunidad así de 15 minutos, 20 minutos, donde las personas aprenden, pueden empezar a conocer mejor su fe y los líderes de este pequeño grupito se van desarrollando como futuros líderes de mi iglesia, ¿no? Es fácil de replicar. Yo en cualquier momento le puedo decir a uno de estos 2, oye, ¿por qué hoy no guías tú? Y entonces se van replicando. Y luego son comunidades que por su naturaleza tienen que desembocar en mi grupo parroquial. Una pequeñita comunidad de 2, 3, 4 personas, pues va a necesitar liturgia, va a necesitar catequesis, va a necesitar sacramentos, va a necesitar una vida comunitaria más completa y entonces poco a poco los voy llevando a ese momento, ¿no? Si ustedes bajan el ebook de regalo que les ofrecemos ahí en Formar Apóstoles, el capítulo 8, hay un breve esquema que proponemos de reunión de comunidad. Realmente hay 1000 metodologías para hacer reuniones de comunidad. Yo lo que les sugiero es que consigan, mientras más sencillo, mejor. A ver, tú ya tienes tus grupos parroquiales excelentes, tus movimientos. No necesitas crear una competencia. Acuérdate, estamos creando la parte llanita de la alberca. Esto, bueno, puse porque es que le enseñamos a unos chicos en Tampico a hacer reuniones de comunidad y entonces esto fue en un recreo y me mandaron las fotos ellos bastante felices
Estaban ellos ahí. Yo les dije que lo hicieran de 2 o 3 y aquí ya habían como 8. Pero bueno, tendrán estos que 15, 16 años. Aquí sus amigos lo están viendo como, hey, estos bichos raros que están haciendo. Pero bueno, es en un recreo de un colegio. Entonces, de lo que yo he visto es muy bonito que podamos enseñarle y animar mucho a los laicos a reunirse de esta manera. Bien, esas fueron las 3 ideas que espero que sirvan. Sé que no es mucho, pero bueno, en media hora creo que es lo que puedo compartirles a todos ustedes con mucho cariño. Las conversiones no son en masa, son un corazón a la vez. Debemos entrenarnos para este anuncio del querigma persona a persona, como dice Evangelii Gaudium 128. Y el puente son las pequeñas comunidades. En definitiva, si los apóstoles, que yo voy entrenando en mi parroquia, saben dar diálogos misioneros y saben hacer pequeñas comunidades, creo que vamos a estar haciéndole un gran favor a la nueva evangelización. No es imposible, sí se puede, y eso le va a permitir experimentar a muchos bautizados una plenitud enorme por esa fecundidad de que ellos también saben hacer discípulos. Entonces saben vivir el mandato del amor y ahora ya saben vivir el mandato misionero, que es mandato, no es sugerencia. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ponerles las preguntas para los pequeños grupos, pero antes yo quisiera invitar a un amigo. No sé si tú lo quieres presentar, Pablo. No, tú, padre, tú lo conoces más que yo. Bueno, a mí esto de la pandemia, es muy duro, ¿no? Pero algo que me ha encantado es que he conocido a personas de muchas partes del mundo, por los grupos y los eventos. Y de hecho, Iván y yo, el padre Iván, nos conocimos gracias a la conferencia virtual de Alfa. Entonces quiero presentárselos. El padre Iván es párroco en Argentina, en una ciudad llamada Rufino, y es de la parroquia La Virgen del Valle, ¿verdad? Y entonces he podido hablar con él y me ha contado cómo él hace discípulos ya en su parroquia y queremos simplemente presentárselos pues, para que nos cuente él qué hace, qué está haciendo y qué ideas podemos tomar. Bueno, buenos días a todos. Hola, Rafael. Sí, efectivamente nos conocimos con Rafael y voy a compartir, me dijeron en 5 o 10 minutos, compartir cómo llevamos a cabo acá en la parroquia esto de hacer discípulos. Lo primero, creo que lo primero es pensar que hacer discípulos es un viaje. Nosotros intentamos básicamente ganar a alguien, formarlo en 4 hábitos, que son los 4 hábitos de Hechos 2:42, no me puedo detener mucho, y enviarlos a que ganen a otras personas, ¿no? Discípulos que hacen discípulos. Y 5 cosas se me ocurrían que hacemos en la parroquia que nos intentamos mediante estas 5 cosas ser una parroquia que tiene una cultura de ganar a otros, ¿sí? Lo primero es la homilía del domingo o el mensaje. Dicen que el 80% de la congregación la tenés solamente el domingo, o sea que si no predicamos eso el domingo, nunca va a cambiar la cultura de la parroquia. Así que una cosa que hacemos es, una vez al mes, al menos, predicamos sobre invitar a otros, sobre la conversión, sobre ser misioneros, ¿sí? Ahora mismo estamos dando una serie de mensajes, yo voy dando las prédicas por series, una serie de mensajes sobre generar una cultura de la invitación en la parroquia. Y fíjense qué hermoso cuando uno invita a otros, cómo eso se multiplica. Con el primer mensaje, que fue el domingo pasado, el evento de los martes a la noche, que es una reunión comunitaria, creció en su participación en un 70%. 70% más de gente hay simplemente predicando sobre invitar, dándole un flyer a la gente y diciéndole, publicarlo en tus redes, compartirlo con tus amigos, orá por eso e invitá. Entonces lo primero es, al menos una vez al mes, predicar el tema.
Lo segundo es, que el padre Rafael lo dijo, me involucro. Si el sacerdote no lo hace, nadie lo va a hacer, posiblemente. Así que ahora mismo yo tengo todas las semanas tiempo destinado a 4 o 5 personas a las cuales estoy intentando ganar para Jesús, ¿no? A las cuales le estoy predicando el crisma, con las cuales estoy trabajando para que ellas lleguen a Cristo. Lo tercero es involucrar a los líderes. No alcanza que se involucre el sacerdote. Tenemos que intentar que ese pequeño grupo, como explicó el padre Rafael, de los que están más cerca nuestro, también hagan lo mismo. Así que yo les enseño qué deben hacer y ellos semanalmente también tienen 2 o 3 personas con las cuales invertir, ¿no? Entonces, mis prioridades en la semana son que el mensaje del domingo esté bien dado, los no cristianos a los cuales invierto semanalmente, mis líderes a los cuales invierto para que ellos también intenten estar en esa acción de hacer discípulos. Y una cosa muy importante acá en la parroquia, que es el cuarto punto, es un sistema de pequeños grupos. ¿Qué hacemos? Agarramos 15 personas, esas 15 personas nos fuimos formando, nos agarró la pandemia de por medio, así que fue todo online, nos fuimos formando en esto de liderar pequeños grupos, nos dividimos en grupos de a 3, y de ahí cada comunidad fue invitando personas, las comunidades van creciendo, cuando llegan a un determinado número, se parten en 2, y así se van levantando nuevos líderes. Mientras más grande queremos ser, más chiquitos tenemos que ser. Es decir, cuando tenés mucha gente, necesitas más líderes para poder cuidarlas. Pues nos dábamos cuenta que la parroquia crecía y no teníamos manera de cuidarla. Por eso, invertir en pequeños grupos es algo sumamente importante. Y lo quinto y lo último es asegurar siempre eventos de primer paso. Como dijo el padre Rafael, a ver, un sistema de pequeño grupo es un sistema de segundo paso, es decir, a donde las personas llegan a través de un encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, para ese sistema de primer paso siempre le damos o algún alfa, o tenemos unos eventos de 3 encuentros online, o hacemos todos los martes a la noche un evento que tiene un mensaje evangelizador que apunta a los que no creen, siempre hay un espacio para que las personas entreguen la vida a Cristo. Así que, más o menos, eso es lo que estamos intentando hacer acá en la parroquia, y yo hice formar apóstoles, y realmente me hizo muchísimo bien, lo recomiendo a los sacerdotes hacerlo, sobre todo para reforzar una visión integral de la evangelización como un proceso. El tema del diálogo misionero creo que también ordena y da herramientas para intentar acompañar a personas que quieren llegar a Jesús, y también la reunión de pequeño grupo. Yo en realidad había visto el ebook en internet. Después que vi el ebook, vi que el padre Rafael iba a estar en el evento de Alfa, y bueno, me anoté por estas 2 herramientas, y realmente lo recomiendo vivamente para todos los sacerdotes, sobre todo para todos los líderes, pero los sacerdotes especialmente hacerlo. Creo que es algo que le da muchas herramientas para poder implementarlo en la parroquia. Perfecto. Muy bien. Perfecto, padre, muchas gracias. Súper interesante ver cómo aterrizaste de una manera tan especial, tan gráfica, homilía, atender a los no cristianos, involucrar a tus líderes, ver los grupos pequeños y organizar eventos carismáticos. Por ahí alguien preguntaba, ¿en dónde entra Alfa? En esta quinta parte entra Alfa. Entonces, ¿por qué no nos vamos ahora, muchas gracias, padre Iván, a los grupos pequeños, en donde vamos a estar haciendo 3 preguntas y donde nos van ahorita a dividir, y quiero yo presentarlas. Déjenme nada más ver si estoy compartiendo mi pantalla. Y ahí va, compartir. ¿Y si la están viendo ahí? Sí. Sí, pero están viendo la foto del padre, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, permítanme porque no hay yo aquí como... Ahí está. Perdón. Perfecto. Entonces, vámonos a los grupos pequeños, y estas son las 3 preguntas que cada quien de los grupos pequeños, de los líderes que nos van a ayudar a coordinar ese grupo,
tienen ya estas preguntas, que básicamente es cómo nos ha ayudado como puente o qué te ha ayudado de puente entre Alfa y los grupos parroquiales, que a veces es el problema, a ver si alguien tiene alguna idea, qué cursos o materiales conocemos para formar apóstoles o laicos en la parroquia, que padre Rafael ya nos hizo favor de comentar, hay muchas metodologías, pero saber si alguien tiene alguna y que quiera compartir, y qué métodos conoces para hacer pequeñas comunidades en la parroquia. Entonces, sin más, vámonos de una vez a estos grupos pequeños. Si me hicieras favor, Alison, de mandarnos a todos. Y nos vemos ahorita para regresar y vamos a tener un compartir. Muchas gracias, Padre Rafael y Padre Iván. Ahorita nos vemos regresando. Padre Rafael, ¿estás ahí? Hola, Alison. Hola, padre. Mira, es que te había mandado a un grupo. Ana me dijo que para que te fueras anfitrión de uno, pero no te salió de pronto la opción. Ah, me salió, pero me salí para, no, para estar aquí, para hablar con Ana y con ustedes. No, es que todos nos íbamos a un grupo, sino que yo te dejé Ah, casi a todos los padres, entonces, bueno, eh, pues métete otra vez. sí, ya dale ahí abajo en tu pantallita debes tener un botón que dice más o tres punticos. ¿Sí? ¿Te salió?
No, pero pues no es tan tanto si piensas que tienes eso. No tienes nada, pero no ha salido. Yo he mirado todos los días y no. No, mami, eso es mentira. Si no, a mí me hubieran parado muchas veces. Pero igual no ha salido el resultado y al final tú ya no te querías hacer la prueba. La hiciste porque te tocó si no te tomaban multa. Claro, dile, no, yo ya sabía que no, pero no ha salido el resultado. Yo estoy pendiente. Vale, no. Chao, mamita. ¿Por qué está tan seria?